Buen día chicos, bueno, continuando con el cronograma de actividades de la asignatura, la clase que vamos a desarrollar hoy es necesidad de eliminación urinaria e intestinal. Como objetivos de la clase me planteé que al finalizarla ustedes puedan definir lo que es micción y lo que es defecación con sus palabras, puedan reconocer las diferentes alteraciones que existen tanto en la micción como en la defecación, puedan identificar los factores que afectan a la micción y a la defecación. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es la eliminación urinaria. Dice que la eliminación desde las vías urinarias es algo que normalmente se da asumida. La mayoría de la gente es consciente de sus hábitos urinarios y de cualquier síntoma asociado solo cuando surge un problema. Los hábitos miccionales dependen de la cultura social, los hábitos personales y de la capacidad física. Los hábitos personales sobre la micción se afectan por la propiedad social de tener que salir para orinar, la disponibilidad de unas instalaciones limpias, privadas, y el entrenamiento inicial de la vejiga. La eliminación de la orina es esencial para la salud y la evacuación se puede posponer solo hasta que la urgencia es tan grande que no se puede controlar, es decir, donde ya existe un rebosamiento de orina. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la fisiología de la eliminación de la orina. La eliminación de la orina depende de una funcionalidad eficaz de las vías urinarias superiores, entre los cuales tenemos a los riñones y a los uréteres, y de las vías urinarias bajas, dentro de los cuales tenemos a la vejiga y a la uretra. Los riñones son un órgano par situado a ambos lados de la columna vertebral, por detrás de la cavidad peritoneal. Son los principales reguladores del equilibrio hídrico y ácido básico del cuerpo. Las unidades funcionales de los riñones, las nefronas, filtran la sangre y eliminan los residuos del metabolismo. Es decir, que aquí se genera la orina. Una vez formada la orina en los riñones, se desplaza hacia la vejiga, como ven en la imagen, a través de los uréteres. Cada riñón tiene un uréter, que son unos túbulos que miden entre 25 y 30 centímetros de largo y en los cuales en la unión entre el uréter y la vejiga hay un pliegue de la mucosa a modo de colgajo que actúa como una válvula. ¿Para qué? Para prevenir el reflujo, es decir, el flujo retrógrado de la orina desde la vejiga hacia los uréteres. La vejiga es un órgano muscular hueco que actúa como reservorio para la orina y como órgano de excreción. Cuando esta está vacía, se apoya detrás de la sínfisis del pubis. La vejiga es capaz de soportar una distensión considerable por la presencia de pliegues en la mucosa que la recubre y debido a la elasticidad de sus paredes. Cuando está llena, la cúpula vesical puede superar por arriba la sínfisis del pubis y en situaciones extremas hasta puede llegar a encontrarse a la altura del ombligo. La capacidad normal de la vejiga es de 300 a 600 mililitros de orina. Luego tenemos la uretra, que se extiende desde la vejiga hacia el meato urinario, que es la abertura al exterior. En la mujer adulta, la uretra se apoya directamente por detrás de la sínfisis del pubis, por delante de la vagina y mide entre 3 y 4 centímetros. La uretra solo sirve como vía de salida para la eliminación de la orina. El meato urinario está situado entre los labios menores, por delante de la vagina y por detrás del clítoris. En el hombre, en cambio, mide aproximadamente 20 centímetros de largo y sirve como vía de salida tanto para la orina como para el semen. El meato urinario está situado en el extremo distal del pene.
Tanto en hombres como en mujeres, la uretra está recubierta por una membrana que es continuación de la vejiga y los uréteres. Por tanto, una infección de la uretra se puede extender a través de las vías urinarias hacia los riñones. Particularmente las mujeres son propensas a las infecciones de vías urinarias debido a que su uretra es corta. Recuerden que dijimos que mide entre 3 y 4 centímetros y tienen además más predisposición por la proximidad del meato urinario, eh, entre el meato urinario y el ano. Micción y evacuación son términos referidos a ambos al proceso de vaciamiento de la vejiga. La orina se recoge en la vejiga hasta que la presión estimule las terminaciones nerviosas sensoriales especiales en la vejiga, conocidas como receptores de estiramiento. Ocurre así cuando la vejiga del adulto contiene entre 250 y 450 mililitros de orina. En los niños estos nervios se estimulan con un volumen considerablemente menor, que varía entre 50 y 200 mililitros. Los receptores de estiramiento van a transmitir a través de impulsos nerviosos señales para que se relaje el esfínter, logrando que se produzca el acto de la micción. Si el momento y lugar son apropiados para la micción, la porción consistente del cerebro libera el músculo del esfínter externo uretral y tiene lugar la micción. Sin embargo, si el momento y el lugar son inapropiados, el reflejo miccional remite, es decir, se contiene o desaparece hasta que la vejiga se llene más y se vuelva a estimular el reflejo. El control voluntario de la micción es posible solo si los nervios de la vejiga y la uretra, los tractos nerviosos de la médula espinal y el cerebro y la zona motora del cerebro están intactos. El sujeto debe ser capaz de sentir que la vejiga está llena. La lesión de cualquier parte del sistema nervioso, por ejemplo, una hemorragia cerebral o una lesión de la médula espinal, da lugar al vaciamiento involuntario intermitente de la vejiga. Los ancianos también, que tienen un deterioro cognitivo, pueden no ser conscientes de la necesidad de orinar o de responder a esta urgencia buscando un baño. Existen factores que van a afectar a la evacuación de la vejiga, como los factores de desarrollo, entre los cuales tenemos, por ejemplo, el lactante, quien no va a tener un control urinario. Existen factores psicosociales, que tienen que ver con la disponibilidad de un baño, la intimidad también, y gestión de líquidos y alimentos. Hay algunos alimentos que van a cambiar la coloración, por ejemplo, de la orina. La ingestión insuficiente de líquidos hace que la orina sea más concentrada, que sea menor, de menor cantidad. Los medicamentos, hay drogas que van a estimular la micción, por ejemplo, la furosemida. El tono muscular, mantener un buen tono muscular de la vejiga hace que ésta tenga fuerza para eliminar la cantidad necesaria de orina. Trastornos patológicos, algunas enfermedades renales, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos y diagnósticos también pueden producir una alteración en la orina. Aunque los patrones miccionales son bastante individuales, la mayoría de las personas orina entre 5 y 6 veces al día. Suelen orinar cuando se despiertan por la mañana, antes de acostarse y a las horas de las comidas. Dentro de estas alteraciones encontramos a la poliuria. La poliuria se refiere a la producción de cantidades de orina normalmente grandes, excesivas en los riñones, a menudo varios litros más de la diuresis normal diaria del paciente.
La poliuria aparece después de una ingesta excesiva de líquidos, una situación que se conoce como polidipsia, o bien puede asociarse a enfermedades como la diabetes mellitus, diabetes insípida o nefritis crónica. La poliuria provoca una pérdida excesiva de líquidos, provocando una sed intensa, deshidratación y pérdida de peso. La oliguria, por su parte, es la producción baja de orina, normalmente menos de 500 mililitros al día o 30 mililitros por hora en un adulto. Aunque la oliguria puede deberse a pérdidas anormales de líquido o a la ausencia de ingestión de líquido, a menudo indica una alteración del flujo sanguíneo hacia los riñones o una insuficiencia renal inminente. La anuria se puede definir como la ausencia de la producción de orina. O sea, la oliguria es el descenso de la producción de orina y la anuria es la ausencia de la misma. Muchas veces, aunque la producción de la orina sea normal, hay varios factores o trastornos que afectan a la eliminación de la misma, como por ejemplo la frecuencia urinaria. Un aumento en la frecuencia urinaria puede deberse a infecciones urinarias, puede deberse al estrés, puede deberse al embarazo. Son situaciones que provocan evacuaciones frecuentes y en pequeñas cantidades, sin que la ingestión y la eliminación de líquidos estén alteradas. La nicturia se define como la evacuación de orina 2 o 3 veces por la noche. La urgencia, que es el deseo brusco y fuerte de orinar. Puede haber o no una gran cantidad de orina en la vejiga, pero la persona siente la necesidad de orinar inmediatamente. Muchas veces está acompañada de estrés psicológico e irritación de la uretra. Otra alteración es la disuria, que significa evacuación dolorosa o difícil. Puede acompañar a infecciones urinarias o lesión de la vejiga o de la uretra, que a menudo los pacientes manifiestan que tienen que empujar para orinar o que durante o después de la evacuación aparece como una sensación de quemazón. La enuresis es otra alteración, la cual se define como la micción involuntaria en niños después de la edad en la que suele adquirirse el control voluntario de la vejiga, que sería en torno a los 4 o 5 años de edad. La aparición de la enuresis nocturna es irregular y afecta más a los niños que a las niñas. Otra alteración es la incontinencia urinaria, que es la salida involuntaria de orina o pérdida del control vesical. Es un síntoma y no se considera una enfermedad. Las causas habituales de la incontinencia son las infecciones urinarias, uretritis o infección de la uretra, gestación, la sobrecarga de volumen, el delirio, la limitación de la movilidad, causas psicológicas, entre otras. Esta puede ser transitoria o bien establecida o crónica. La retención urinaria también sería otra de las alteraciones. Es cuando existe un deterioro del vaciamiento de la vejiga y la orina se acumula y se produce una sobredistensión vesical. Las causas más frecuentes de retención urinaria son la hipertrofia prostática, cirugías y algunos medicamentos. Los pacientes con retención urinaria pueden orinar por rebosamiento o incontinencia, eliminando entre 25 y 50 mililitros de orina a intervalos frecuentes. La vejiga está firme y distendida en la palpación y se puede desplazar hacia un lado de la línea media. Por último, tenemos la vejiga neurogénica. La alteración de la función neurogénica interfiere en la mecánica normal de la eliminación de orina, dando lugar justamente a la vejiga neurogénica. El paciente con vejiga neurogénica no percibe la plenitud vesical y es incapaz de controlar los esfínteres urinarios. La vejiga puede volverse flácida y distendida o espástica, con micción involuntaria frecuente. ¿Cómo aplicamos el proceso enfermero en las necesidades de eliminación urinaria? Primero vamos a realizar la anamnesis de enfermería,
¿Qué es lo que va a hacer el enfermero? Va a valorar el patrón de evacuación vesical de este paciente, la frecuencia, el aspecto de la orina y cualquier cambio reciente, problemas pasados o actuales relacionados a la micción, la presencia de una ostomía y factores que influyen en el patrón de la eliminación de orina. Además va a realizar la valoración física, en la cual va a palpar, a percutir sobre la vejiga, sobre la zona de los riñones para detectar área de olor, va a inspeccionar en busca de tumefacción, de secreción o inflamación del meato uretral, va a valorar el color, la textura y la turgencia de los tejidos cutáneos, va a valorar en búsqueda también de edema, va a inspeccionar la piel del peritoneo en búsqueda de escoriaciones cutáneas, por ejemplo. En cuanto al diagnóstico de enfermería, recuerden que se redacta mediante el formato P. En cuanto a las necesidades de eliminación urinaria, podemos dar como ejemplo disuria relacionado con probable infección urinaria, manifestado por expresión verbal del paciente o bien por una fascia descompuesta. ¿Qué es lo que vamos a buscar con nuestros cuidados? Vamos a buscar mantener o restaurar un patrón normal de evacuación, recuperar la diuresis normal, prevenir los riesgos asociados como infección, ulceraciones cutáneas, desequilibrio hidroelectrolítico y baja autoestima, realizar el aseo diario de manera independiente con o sin dispositivos de ayuda, contener la orina con el dispositivo apropiado, sonda, equipo de ostomía o producto absorbente. Volviendo al ejemplo de la disuria, en la etapa de ejecución podemos ver que se brindan los siguientes cuidados de enfermería: ofrecer abundante cantidad de líquido, al menos 3 litros por día, educar al paciente sobre las complicaciones de retener la orina cuando existen ganas de evacuar la vejiga, administrar analgésicos según indicación médica. Estos son algunos de los cuidados de enfermería o de las acciones de enfermería que se podrían llevar a cabo ante un paciente con una disuria. Y la última etapa es en la que evaluamos en qué medida se lograron los objetivos planteados, si se logró o no resolver el problema del paciente respecto a la evacuación vesical. Si no se logró, cuáles son los caminos posibles para volver a intentar resolver ese problema, o en qué puntos se han fallado. Luego pasamos a ver lo que es la necesidad de eliminación intestinal. La defecación es la expulsión de las heces desde el ano y el recto. También se denomina movimiento intestinal. La frecuencia de la eliminación intestinal varía en cada sujeto, de varias veces al día a 2 o 3 veces por semana. La cantidad defecada también varía en cada persona. Cuando las ondas peristálticas, los movimientos peristálticos, mueven las heces hacia el colon sigmoide y el recto, se estimulan los nervios sensoriales del recto y el sujeto es consciente de la necesidad de defecar. La eliminación de los productos de desecho de la digestión del cuerpo es esencial para la salud, y los productos de residuos excretados se denominan heces. Las heces van por el intestino grueso o colon, el cual mide entre 125 y 150 centímetros de largo en un adulto y consta de 7 partes: el ciego, el colon ascendente, como ven ahí en la imagen, el colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y ano. Existen factores que van a afectar las características y la frecuencia de la evacuación intestinal, como por ejemplo el desarrollo. Tenemos que en el recién nacido, durante las primeras 24 horas,
puede hacer su primer caca, lo cual es de color negro, alquitranado, que se conoce como meconio. También en los ancianos existe un problema muy común, que es el estreñimiento debido a la disminución de la actividad física, la disminución de la ingesta de líquidos, la modificación en su alimentación. Los factores psicológicos también. Algunas personas que tienen ansiedad o están enojadas experimentan un aumento en la actividad peristáltica y de las náuseas o diarreas consecuentes. Los hábitos de la defecación. El entrenamiento intestinal precoz establece el hábito de defecar con un horario regular. Por ejemplo, muchas personas van al baño después del desayuno, cuando el reflejo gastrocólico provoca ondas peristálticas en masa en el intestino grueso. Si una persona ignora esta urgencia para defecar, el agua continúa reabsorbiéndose y hace que las heces se vuelvan duras y sean difíciles de expulsar. Los medicamentos también, hay algunos antibióticos que producen diarreas como efecto secundario. Además, ante algunos procedimientos diagnósticos también, como la colonoscopía o sigmoidoscopía, se restringe la ingestión de alimentos o líquidos y el paciente también debe recibir un enema de limpieza antes de la exploración. En estos casos la defecación normal no tendrá lugar hasta que se reinicie la alimentación. El dolor también es otro de los factores que van a afectar la evacuación intestinal, ya que los pacientes que tienen molestias al defecar a menudo reprimen la urgencia para evitar el dolor, por lo que pueden tener estreñimiento. Los que toman analgésicos, narcóticos para el dolor, por ejemplo, también tienen estreñimiento como efecto secundario de la medicación. Existen 4 problemas frecuentes relacionados con la eliminación de las heces. Uno de ellos es el estreñimiento, que se lo define como menos de 3 movimientos intestinales por semana, lo que implica el paso de heces secas y duras o de nada de heces. Se presenta cuando el movimiento de las heces a través del intestino grueso es lento, dando tiempo para la reabsorción de más líquido desde el intestino grueso. Junto con el estreñimiento se presenta la dificultad de la evacuación y daño de los músculos voluntarios de la defecación. La persona también tiene una sensación de evacuación incompleta de las heces después de la defecación. Dentro de las causas y factores que contribuyen al estreñimiento, podemos encontrar la ingestión insuficiente de fibra, ingestión suficiente de líquido, actividad insuficiente de movilidad, hábitos de defecación irregulares, cambio de la rutina, falta de privacidad, uso crónico de laxantes o enemas, entre otros. Otro problema es la diarrea, que es el paso de heces líquidas y el aumento de la frecuencia de defecación. Es lo contrario del estreñimiento y es consecuencia del movimiento rápido del contenido fecal a través del intestino grueso. Algunas personas emiten las heces con mayor frecuencia, pero la diarrea no aparece si las heces no están relativamente sin formar y hay exceso de líquido. Para la persona con diarrea es difícil o imposible controlar la urgencia para defecar durante mucho tiempo. Los efectos irritantes de las heces diarreicas aumentan el riesgo de ulceraciones cutáneas, por lo cual la zona que rodea la región anal debe mantenerse limpia, seca y protegerse con alguna pomada. La incontinencia intestinal, también denominada incontinencia fecal, se refiere a la pérdida voluntaria de la capacidad de controlar las secreciones fecales y gaseosas a través del esfínter anal. La incontinencia aparece en momentos específicos como después de las comidas o de manera irregular. Se describen 2 tipos de incontinencia intestinal, una parcial y una mayor. La incontinencia parcial es la incapacidad de controlar el flato o prevenir pérdidas pequeñas, y la incontinencia mayor es la incapacidad de controlar las heces de consistencia normal. Para el tratamiento de la incontinencia fecal se usan varios procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo reparar el esfínter o la derivación fecal o bien una colostomía. Por último tenemos la flatulencia. Hay 3 fuentes principales del flato,
Uno es la acción de bacterias en el quimo, en el intestino grueso. Dos, aire deglutido. Y tres, gas que se difunde entre el torrente sanguíneo y el intestino. La mayoría de los gases se degluten y expulsan a través de la boca eructando. No obstante, una gran cantidad de gas se puede acumular en el estómago provocando distensión gástrica. Los gases formados en el intestino grueso se absorben principalmente a través de los capilares intestinales hacia la circulación. La flatulencia es la presencia de un flato excesivo y provoca el estiramiento e insuflado de los intestinos, es decir, una distensión intestinal. La flatulencia puede presentarse en el colon por varias causas, como consumo de alimentos, cirugía abdominal o narcóticos. Si el gas se expulsa por una mayor actividad del colon antes de que sea reabsorbido, puede expulsarse por el ano. Si el exceso de gas no puede expulsarse a través del ano, puede ser necesario introducir una sonda rectal para extraerlo. Existen ostomías de derivación intestinal. Una ostomía es una abertura que puede ser del aparato digestivo, urinario o respiratorio en la piel. Se exterioriza. Hay muchos tipos de ostomías intestinales. Por ejemplo, la gastrostomía, que es una abertura a través de la pared abdominal en el estómago. Una yeyunostomía, que se abre a través de la pared abdominal hacia el yeyuno. Una ileostomía, que se abre el ileo. O una colostomía, que se abre el colon o intestino grueso. Las gastrostomías y yeyunostomías se realizan normalmente para construir una vía de alimentación alternativa, es decir, para alimentar al paciente. Mientras que el propósito de las ostomías intestinales es desviar y drenar la materia fecal. Las ostomías de derivación intestinal se clasifican según su estado o tiempo en permanentes o temporales, de acuerdo a su localización anatómica, que puede ser transversa, ascendente, descendente, y de acuerdo a la construcción del estoma, es decir, a la abertura creada en la pared abdominal por la ostomía. Según la construcción quirúrgica del estoma, pueden describirse como simples, aquellas colostomías que se crean cuando un extremo del intestino asoma a través de una abertura en la pared abdominal anterior. Puede describirse como colostomía nasa, colostomía dividida o como colostomía de doble cañón, que esta última se parece a una escopeta de doble cañón. En este tipo de colostomía las asas proximal y distal del intestino se suturan juntas durante unos 10 centímetros y ambos extremos se conectan al exterior en la pared abdominal. ¿Cómo aplicamos el proceso enfermero a las necesidades de eliminación intestinal? Bueno, vamos a empezar valorando, como siempre. Se valora la eliminación de las heces, se realiza una anamnesis de enfermería, se realiza una exploración física del abdomen, vamos a percutir el abdomen, vamos a observar, a ver si no está distendido, qué características tiene, el recto, el ano, la zona perianal, inspeccionamos las heces, de qué consistencia son, de qué color, revisar los datos obtenidos de las pruebas diagnósticas relevantes. Y un ejemplo de un diagnóstico de enfermería en cuanto a la eliminación intestinal puede ser estreñimiento relacionado con alimentación pobre en fibras, manifestado por una defecación dolorosa. En cuanto a la planificación, podemos observar que los principales objetivos en los pacientes con problemas de eliminación de las heces son mantener o restaurar el patrón de eliminación intestinal normal, mantener o recuperar la consistencia normal de las heces, prevenir los riesgos asociados como el desequilibrio electrolítico, lesiones cutáneas, distensión abdominal y dolor. Y teniendo en cuenta el ejemplo del diagnóstico de estreñimiento, en esta etapa que es la de ejecución, que es en la cual se pone en práctica todos aquellos cuidados planeados o planificados con anterioridad, podemos nombrar algunos, como ofrecer alimentos ricos en fibra, lograr que la persona consuma al menos 2 litros de agua por día, alentar a que la persona realice ejercicio físico,
eh, realizar enema evacuante según indicación médica, administrar laxantes según indicación médica. Serían algunos de los cuidados que podríamos brindar a este tipo de pacientes. Y la última etapa, que es la evaluación, en la cual vemos en qué medida se lograron conseguir los objetivos planteados, y si no se lograron, qué otros caminos alternativos podríamos tomar, o bien en qué hemos fallado.